Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor está hoy en el libro de Hechos, ¿cierto? Permanezcamos de pie mientras leemos la palabra del Señor. Está en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la palabra del Señor. ¿Se pueden sentar ahora sí? Me disculpa por tenerlos de pie tanto rato. Gracias, pues de verdad para mí es un honor estar aquí, primera vez parado, pues espero que el Señor me utilice y utilice su palabra para bendecir esta iglesia. Padre, permite por favor que tu palabra hoy nos llene, que tu Espíritu Santo que mencionan estas palabras, Señor, nos llene de ese poder y nos empodere para ser testigos tuyos en La Ceja, en Antioquia, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Amén. Bueno, hoy el sermón lo he titulado Una misión imposible que sí es posible. ¿Cierto? Cuando yo digo una misión imposible, creo que les suena como una película por ahí, cuyo protagonista siempre sale librado en el último momento del peligro, ¿cierto? Que las balas no le dan. Eso es fantasía, ¿cierto? Y quisiéramos que fuera así. Pero si hay una historia real que sucedió hacia finales del siglo XIX, bueno, en el año exactamente 1898, si hubo una misión imposible que llevar. Cuando yo trabajaba en el Hospital Pablo Tobón, había un jefe que me decía siempre: Carta García, Carta García. Y yo, este man, ¿qué me estará diciendo? Algunos de aquí sabrán qué es la famosa Carta García, y yo pues me puse a investigar qué es la Carta García. Resulta que en la Guerra de Independencia de Cuba sobre España, en 1895, el general Calixto García, uno de los generales, pues, digamos, de la Revolución Cubana, héroe cubano, por cierto, estaba luchando por la libertad de su país. Pero en 1898 pasó algo extraordinario. Estados Unidos le declara la guerra a España también e interviene en el conflicto. El presidente McKinley, presidente de ese entonces, necesitaba entregarle una carta al general Calixto García, una carta importante donde habían instrucciones que se requerían para coordinar la guerra y poder coordinarle el ataque entre los dos ejércitos. Pues resulta que era casi imposible encontrar a este García porque estaba metido entre la selva de Cuba. Ustedes pensarán, bueno, Cuba es una isla pequeña. Pues la verdad no es tan pequeña. El área de Cuba son 110.000 kilómetros cuadrados, que eso lo hace un poco más grande que el departamento más grande de Colombia, que es el Amazonas. Entonces, si a ustedes les dan esa tarea, vaya, lleven una carta en medio de la selva, en medio de una guerra. Si ustedes son como yo, estarían poniendo excusas, ¿cierto? Ay, pues madre, ¿yo cómo llevo esa carta allá? ¿Dónde está el ejército que me va a acompañar? ¿Dónde está ese tal García? ¿Cierto? ¿Quién me va a decir? Y si yo me meto y empiezo a preguntar, me disparan. Y si la selva me traga. ¿Cierto? Es una historia, pues, que pasó en la vida real. La historia cuenta que 4 días después de que el general, después de que McKinley hablara, bueno, ¿y quién entrega la carta? Le dijeron, hay un teniente del ejército llamado Andrew Rowand. Él es el más indicado para llevar esa carta. Rowand se presenta y dice: listo, cuenten que yo la voy a entregar. 4 días después lo dejaron en un bote en la orilla de la isla. Y allá se metió a la selva. Les contaré más tarde qué pasó con el Rowand. Hoy vamos a tener esta predicación en 3 puntos, ¿cierto? 3 puntos principales y unas aplicaciones. La idea central que voy a tener, vamos a ver si por ahí me la proyectan.
Los hombres consideramos nuestro propio reino. Gracias. Pero somos llamados a testificar hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo. Eso resume muy bien lo que vamos a estudiar hoy, en 3 puntos principales, ¿cierto? Y lo que hablaba Hechos es ser testigos. Entonces los 3 puntos son: para ser testigos necesitamos entender cuál es el verdadero reino de Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos 6 y 7. Para ser testigos necesitamos el poder que viene de lo alto. Eso lo vamos a ver en la primera parte del versículo 8. Para ser testigos necesitamos entender la importancia de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 8. Y finalmente, unas aplicaciones. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es: para ser testigos necesitamos entender cuál es el verdadero reino de Dios. Si siguen conmigo ahí en Hechos, ¿cierto? En el versículo 6, los apóstoles hacen una pregunta como un tanto extraña. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Consideremos bien esta pregunta, ¿cierto? Hoy esa pregunta como que, wow, ¿por qué los apóstoles están preguntando eso en este momento? ¿Cierto? Pero eso refleja los pensamientos y las ideas que tenían los apóstoles en ese momento de sus vidas. En Lucas, ¿cierto? En Lucas capítulo 19, versículo 11 nos narra algo que nos da pistas de lo que estaban pensando los apóstoles en este momento, acerca de un reino que ellos esperaban que fuera diferente. Ellos no esperaban como un reino espiritual, sino otro reino. ¿Qué sería? Lucas 19, 11 dice: estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola porque estaban cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, los discípulos estaban considerando: el reino de Dios se va a aparecer de un momento a otro. Y había unas expectativas. ¿Qué eran las expectativas que tenían estos muchachos? ¿Cierto? Hay una idea en el aire: el reino de Dios se va a aparecer. Como que si el trono de Dios fuera a bajar, ¿cierto? Como si Dios y sus ángeles vinieran y por fin lo libraran del dominio romano. Pero esa expectativa no era solamente de los apóstoles, era la expectativa general del pueblo judío. El pueblo judío estaba esperando algo que era un reino más bien humano, ¿cierto? También la semana pasada David en su prédica nos compartió la petición de la mamá de Santiago y Juan a Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue la petición? Sí, te pido por favor que ordenes que un hijo mío se sienta a tu izquierda y otro a la derecha. Y en Mateo 20 nos dice que son el mismo Juan y el mismo Santiago haciendo la petición. Siéntanos a tu derecha y a tu izquierda, ¿cierto? Jesús entonces le responde, ¿cierto? Ustedes los hombres buscan grandeza, autoridad y poder. No va a decir así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiere llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué expectativa tenían los apóstoles sobre el reino? En la pregunta: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Cierto? En su mente posiblemente tenían un reino terrenal y glorioso. Esto encuadra claramente con la visión judía, ¿cierto? El reino de Dios sería físico y que Israel sería exaltado sobre todas las naciones con abundancia. Sería la tierra en la que emana la leche y la miel. Por tanto, esperabas un Mesías que fuera un líder político, militar, y que usara su poder para liberarlos del imperio romano, del dominio romano, restaurando así la gloria del reino de Israel, como en los años dorados de David y Salomón, y no precisamente era leche y miel lo que esperaban,
¿cierto? Los judíos y los apóstoles incluidos esperaban gloria, honor, riquezas y poder. ¿Será que es para nosotros una idea extraña pensar en esto? ¿Cierto? Jesús les va diciendo a los apóstoles como respuesta a esa petición, a esa pregunta del versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les responde: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Y les ofrece algo muy distinto, un reino espiritual, y claramente les está diciendo que el reino no será propiedad exclusiva de una etnia de Israel, sino que se extenderá a todas las naciones, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. ¿Y por qué creen que los apóstoles aún no entendían esto? ¿Cierto? ¿Ustedes qué creen que hizo ahí la diferencia? ¿Cierto? A pesar de que Lucas nos insiste mucho en el mismo Evangelio de Lucas y aquí en la primera parte de los Hechos, Lucas, por ejemplo, menciona esto: Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de todo lo relacionado con el reino de Dios. Esto está en Hechos 1:3. La respuesta más clara por qué los apóstoles siguen haciendo esta pregunta es que aún no habían recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? El cual les dice Jesús: el Padre lo enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Eso está en Juan 14:26. Creo que aquí podemos pensar un poco como una aplicación. ¿Será que solo los apóstoles y los discípulos tienen una idea distinta o falsa de lo que es el reino de los cielos? ¿O será que nosotros, a pesar de que hayamos caminado pocos años o muchos años con el Señor, también podemos tener expectativas falsas sobre el reino de los cielos? Estas pueden ser prosperidad, por ejemplo. Prevalece y con mucho éxito el evangelio de la prosperidad, que nos dice que si a Dios le damos, Él nos tiene que devolver con intereses, ¿cierto? Él está obligado a devolvernos. ¿Será que nos acercamos a Dios pensando que Él es el genio de la lámpara y que debe cumplir y satisfacer mis deseos y resolver todos nuestros problemas? ¿Será acaso Dios nuestro servidor? ¿Tiene Dios la obligación de hacer lo que le pidamos? Oramos por algo y queremos que Dios nos lo cumpla inmediatamente. Yo me acuerdo mucho de un hermano de la iglesia anterior donde iba, no voy a decir el nombre de la iglesia. Cada 8 días nos decía: hermanos, oren por mí, que tengo un gran negocio y le estoy pidiendo al Señor que me dé ese negocio. Después como de 4 reuniones de hombres cada 8 días orando por este man, no nos decía cuál era el negocio, nos confesó que era ganarse la lotería. Pues a nosotros en ese momento nos dio risa. Creo que no volvimos a ver mucho al hermano. Pero estaremos nosotros lejos de ese pensamiento. Como los apóstoles queremos que Dios restaure nuestro propio reino, ¿cierto? Con nuestros propios propósitos, ¿cierto? Que solamente hay que ver cuando la situación económica está mal, ¿cierto? Empezamos a quejarnos y a hablarle al Señor acerca de todo nuestro sufrimiento en esta tierra. ¿O qué pasa cuando nuestra salud no está tan bien? ¿Cierto? Nos quejamos delante de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí, que yo soy cristiano? Qué fácil los afanes de este mundo, las preocupaciones, el deseo de la comodidad, las riquezas, ahoga la palabra y nos paralizan a la hora de servir y de ser testigos y perder el gozo de nuestras vidas. Es así como los hombres consideramos nuestro propio reino, pero somos llamados a testificar hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo. Y así pasamos a nuestro punto 2. Para ser testigos necesitamos el poder que viene de lo alto. Hechos 1:8, la primera parte nos narra esto. Lo pueden mirar ahí. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes.
En Hechos 2, del 1 al 12, se nos narra el cumplimiento de esta promesa. Dice así, Hechos 2, voy a leer solo unos pedacitos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. El poder derramado del Espíritu Santo sobre los discípulos comienza de inmediato a mostrar resultados. Apóstoles que estaban temerosos, confundidos, esperando que llegara su propio reino, son llenos del poder y comienzan a predicar. Inmediatamente salen a predicar. Hechos 2:14 nos narra el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que están exaltados a la diestra de Dios, y habiéndolo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. El resultado del primer sermón de Pedro son 3.000 personas que se convierten. Y el libro de Hechos continúa mostrándonos el resultado del poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4 se nos narra la historia de un paralítico que estaba sentado a la puerta de la iglesia. Pedro y Juan llegan, él les pide algo, que le dieran limosna. Pedro le dice, mírame. El man se queda mirándolos. Lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazareno, levántate y anda. Inmediatamente este hombre se levanta y empieza a alabar a Dios. Nos narra Hechos cómo las autoridades mandan a traer a los apóstoles y les preguntan, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? La respuesta de Pedro es, ¿en nombre de quién? ¿Cierto? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que es en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Las autoridades están confundidas, llevan 40 días sin escuchar nada acerca de Jesús ni de sus seguidores, ¿cierto? Muere Jesús, ellos pensaron, todo quedó listo. Pero aquí aparece un milagro indudable. Todo el pueblo empieza a alabar a Dios por este milagro y ellos están confundidos, ¿cierto? Entonces las autoridades llaman a Pedro y a Juan y los interrogan y se dan cuenta de algo. Estos manes son pescadores. ¿De dónde sacaron todo este discurso, estas capacidades? Y estas autoridades reconocen que ellos habían estado con Jesús. Se dan cuenta inmediatamente que estos hombres pescadores tenían algo especial, habían estado con Jesús. Quiero que recuerden esta frase, habían estado con Jesús, ¿cierto? Entonces deciden darle órdenes específicas a los apóstoles: no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús, no vuelvan a hablar de él a este pueblo. Pero Pedro les contesta: juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no pudieron hacerles nada, ya que el pueblo glorificaba a Dios por lo que había acontecido. En conclusión, vemos cómo la actitud de los apóstoles cambia en un instante, ¿cierto? Ay, Dios. Los apóstoles estaban asustados, temerosos, ¿cierto? Pero a partir de que llega el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Dejan el lugar donde estaban, el aposento alto, y salen a predicar. E inmediatamente detrás de ellos también aparecen hechos de poder del Espíritu Santo, en forma de milagros. Empiezan a dar testimonio, empiezan a haber conversiones, sanidades, y empiezan a predicar la palabra con valentía. Entonces la pregunta es,
En este segundo punto necesitamos el Espíritu Santo para tener esa valentía y ese poder. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hay dos formas en las cuales podemos ver que el Espíritu Santo está en nosotros. O quiero mostrar dos formas hoy. La primera es porque se ve un cambio en nuestro corazón. Pasamos de ser pecadores a ser pecadores redimidos. Vemos como esa transformación de nuestro corazón como que lo cambia todo. Pero la otra forma en que sabemos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros es que nos da un impulso por ser testigos. Queremos contárselo a todo el mundo. Ustedes me preguntarán y con verdad me dirán, bueno, pero hay objeciones para esto, ¿cierto? Pero si ustedes aún no sienten esa transformación en el interior, les ruego que vayan al Señor, crean en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados. El discurso de Pedro, donde se arrepintieron 3,000 personas, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro, perdónenme aquí que ya esto se me volteó, les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Si aún tienes dudas en entender si eres salvo o no, aún en tu corazón albergas esas dudas, busca a uno de los pastores de esta iglesia, él te va a ayudar. Busca a Fede, busca a David, busca a Juan Carlos, búscame a mí, te vamos a ayudar con esto, para que ustedes puedan sentir esa convicción de que ya son salvos, que el Espíritu Santo ya está con ustedes. Pero si no tenemos la segunda objeción, yo no siento miedo, me da temor ser testigo del Espíritu Santo y salir a predicar, te ruego que consideres orar como oró la iglesia primitiva. En Hechos 4, del 23 al 31, la iglesia se une a orar después de estas amenazas y dice así: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza. Si ustedes oran insistentemente al Espíritu Santo, van a ver un resultado. ¿Cuál es el resultado? El Espíritu Santo va a poner en sus corazones un deseo profundo de predicar la palabra, un amor profundo por los perdidos, y va a poner personas a su alrededor necesitando escuchar la palabra. Entonces, consideren esto. Nosotros los hombres consideramos nuestro propio reino, pero somos llamados a testificar hasta los confines de la tierra por el poder del Espíritu Santo. Y con esto vamos a nuestro tercer punto. Para ser testigos necesitamos entender la urgencia de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Esto lo vemos en el versículo del capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, la segunda parte, y dice así, ¿cierto? Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos se nos relata cómo el Evangelio empieza a expandirse por Judea, luego por Samaria y luego empieza a llegar a otros pueblos, ¿cierto? Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4 nos narran: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, porque justo habían matado a Esteban, y lloraron a gran voz. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, y de casa en casa arrastraba a los hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Lo importante es que Dios usa este acontecimiento. Muere Esteban,
asesinado por predicar la palabra, por ser testigo de la palabra. E inmediatamente empieza una persecución con la iglesia cristiana en este momento por parte de las autoridades judías. Y lo que hace que la gente se disperse por Judea y por Samaria. ¿Y qué pasa con esto? Dios utiliza esta dispersión para testificar sobre su reino y la iglesia empieza a crecer. Hechos 10 nos narra, antes en Hechos 8, del 4 al 8, inmediatamente se nos narra la predicación de Felipe en Samaria. Felipe era uno de los 7 diáconos. Hace 2 semanas el pastor Álvaro nos predicó sobre esto. Cómo en Samaria llegó Felipe a predicar y muchísima gente en Samaria se convirtió a la palabra del Señor. Hechos 10 nos narra la conversión de un hombre pagano, de un centurión romano, de Cornelio. Entonces la palabra empieza a pasar de Jerusalén a Judea, a Samaria, y ahora empieza a pasar a otras personas. En Hechos 10 se nos narra así: Pedro aún hablaba estas palabras y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre gentiles. Los creyentes judíos se quedaron como, wow, con la boca abierta. Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que el Espíritu Santo también se está derramando sobre los gentiles y sobre un general romano, nuestro enemigo? Y esto es una buena noticia. Vamos a ver por qué. En Hechos 28 se nos narra lo siguiente, en el último capítulo de Hechos. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. La buena noticia, si se dan cuenta, es que el libro de Hechos no finaliza. El libro de Hechos quedó en el capítulo 28 como suspendido en el aire. Pablo se quedó predicando y no hay como una conclusión. Pablo no dicen si Pablo murió o no murió. ¿Por qué no queda una conclusión? Y la respuesta es porque nosotros, su iglesia, estamos escribiendo el capítulo 29. Nosotros somos los que estamos escribiendo o el tercer libro, que el primero fue el Evangelio de Lucas, el segundo Hechos, y nosotros estamos escribiendo el tercer libro, los Hechos de la Iglesia, los Hechos de la Iglesia al Redil Gracia y Verdad. Y esta es una buena noticia, y esta es la gran noticia. A pesar de la rebelión del hombre contra Dios, a pesar de que el pueblo de Israel falló en cumplir el pacto, de que todas las naciones le conocerían por medio de Israel, Dios se mantuvo fiel a sus propósitos de ser revelado a todas las naciones. Israel falló, pero ahora sí hay un pueblo que lo revelará a él, y ese pueblo es la iglesia, y ese pueblo somos nosotros, y ese pueblo es la iglesia al Redil Gracia y Verdad. Esta buena noticia es comentada por Pablo en Efesios 2 del 11 al 22. Pablo nos dice: recuerden que en otro tiempo ustedes, que eran considerados gentiles en la carne, llamados incircuncisos por aquellos de la circuncisión hecha por manos humanas, recuerden en ese tiempo que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. O sea, qué gran noticia. ¿Qué hubiera pasado si los israelitas se hubieran quedado solo con el reino, cumpliendo su deseo del reino? Nosotros no tendríamos la palabra. Como Pipi oró, Jorge Felipe oró, esa palabra no hubiera llegado a las montañas antioqueñas. De aquí estamos por ello. Así que los hombres consideramos nuestro propio reino, pero somos llamados a testificar hasta los confines de la tierra
por el poder del Espíritu Santo. Y con eso pasamos a unas aplicaciones. La llamé "Puedo alzar mis ojos". Luego de que Jesús habló con la mujer samaritana, al despedirse de ella, ella salió corriendo y se fue a contarle a todo el pueblo lo que Jesús le había dicho. Y les decía: ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Entonces toda la multitud se vino de Samaria al pozo donde estaba Jesús para conocer el hombre sobre el cual la mujer estaba dando testimonio. Y Juan 4:34 nos narra este versículo. Jesús dice esto: he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Por qué Jesús le pidió a los discípulos que alzaran sus ojos? La razón es evidente. Sus ojos estaban inclinados mirando hacia abajo. Hagamos el ejercicio, miremos hacia abajo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Solo te ves a ti mismo. Esta posición física llega a ser un símbolo de mi actitud interior, que consiste en una concentración exagerada de mi persona y mis propios intereses. Veo mi cuerpo, me veo a mí mismo, veo mi familia, veo mi casa, veo mi trabajo, veo mis comodidades, veo solo mis planes, veo mis placeres y veo mi propia felicidad. Pero ¿qué ocurre cuando levanto mis ojos? Ahora levanten los ojos y miren. ¿A qué ven? ¿Cierto? Vemos a los otros. Pasan dos cosas. Lo primero es que veo que alrededor de mí hay otros seres humanos con sus intereses y necesidades, ¿cierto? Y en segundo lugar, me olvido un poco de mi persona y mi visión personal. Esta pasa a un segundo plano y se equilibra con la visión de mi prójimo. ¿A quién vemos entonces? Veo a mi esposa, veo a mi esposo, veo a mis hijos. Sí, soy un verdadero y fiel testigo delante de ellos y me preocupo por su crecimiento espiritual. Veo a nuestros vecinos y compañeros de trabajo. Me intereso por ellos, conozco sus nombres, oro por ellos, conozco qué les interesa. Me he preguntado cómo establecer puentes de amistad que me permitan hablarles de Jesús. Veo a las personas que viven en La Ceja, cerca de 80,000 personas, la mayoría muy religiosas, pero hay muchos hogares destruidos, innumerables madres cabezas de familia levantando a solas a sus hijos, jóvenes perdidos en las drogas, elevados índices de suicidio entre la juventud. Estás orando por la salvación de las personas de este municipio. Si alzo mis ojos y miro, veo el oriente antioqueño y el departamento de Antioquia con sus 125 municipios. ¿Habrá llegado el evangelio a todas las regiones de Antioquia? Veo a Colombia con cerca de 50 millones de personas. Estoy orando por mi país. Quisiera ver a Colombia transformada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veo al mundo con sus más de 8 millones de habitantes. Según el proyecto Josué y otras organizaciones misioneras, actualmente existen más de 7,000 grupos étnicos considerados no alcanzados por el evangelio. ¿Y esto qué significa? Menos del 2% de su población es cristiana evangélica. No tienen acceso significativo a una comunidad cristiana local. Están ubicados principalmente en la región conocida como la ventana 1040, que esto es entre los 10 y 40 grados de latitud norte. Esto abarca partes de África del Norte, Medio Oriente y Asia. Las religiones principales de estos grupos no alcanzados son el Islam, el hinduismo y el budismo, religiones paganas que los tienen atrapados en oscuridades demoníacas, en rituales paganos, lejos de poder ver y conocer la gracia y la verdad que traería a sus vidas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que más de 3,000 millones de personas nunca han escuchado el evangelio de una forma consistente, de tal manera que puedan creer. En países como la India, Pakistán, Bangladesh hay miles de etnias sin acceso al evangelio. Solo en Japón existen más de 1,700 pueblos y aldeas sin una iglesia evangélica. Solo en la India albergan más de 2,000 grupos étnicos no alcanzados, lo que lo convierte en el país con mayor concentración de pueblos no alcanzados del mundo. ¿Será entonces esto una misión imposible, llevar el evangelio hasta los confines de la tierra? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué haremos entonces?
Les voy a compartir algunas formas prácticas que podemos ser testigos. La primera es orar. En Mateo 9, del 36 al 38, se nos muestra la compasión que Jesús tiene por las multitudes perdidas. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ora para que el Espíritu Santo te llene de amor por las almas perdidas y pasión por alcanzarlas. Ora por las misiones a nivel local y a nivel mundial. Ruega a Dios que envíe obreros a su mies. La segunda aplicación que les digo es oler a Jesús. ¿Se acuerdan lo que decían las autoridades sobre los apóstoles? Reconocían que ellos habían estado con Jesús. Las personas a mi alrededor saben esto. Las personas que me ven en mi barrio, que me ven y me trabajo, saben que yo vuelo a Jesús o saben que yo he estado con Jesús. Para ello te invito a que leas la Biblia, medita en ella, ora con ella, aprende más de ella, inscríbete y participa activamente en los estudios bíblicos. Va a empezar a crecer, comienza pronto. Toma ya la decisión, acércate al pastor Fede, a Juan Camilo, a David, e inscríbete ya a crecer. Necesitas oler a Jesús, necesitas que las personas sepan que has estado con Jesús. Una tercera forma práctica es servir en la iglesia. Revisa las necesidades que tiene tu iglesia, nuestra iglesia. Ora por sus pastores, ora por sus líderes, ora por sus miembros. Ora por la ceja y por la misión de la Iglesia del Redil Gracia y Verdad en medio de esta comunidad. Ora para que el Señor nos dé una visión, pasión y amor por las personas no alcanzadas en esta región y por el Evangelio. Ora por tus vecinos y compañeros de trabajo. Esta semana te invito a que pienses por lo menos en una persona, solo una persona no creyente, o que apenas sepas que apenas está comenzando en el Evangelio. ¿Cómo puede ser un canal de bendición para esta persona? Habla con esta persona, llámala, anímala en su fe, invítala a un café, ora con ella y ora por ella. Una quinta forma es dona dinero a las misiones. Investiga qué organizaciones misioneras existen en tu país y en el mundo. Conoce lo que hacen. Y si el Señor te ha dado recursos, dona dinero. También puedes acercarte para donar tu tiempo. Ora por las organizaciones misioneras y por los misioneros. Si quieres saber más sobre misiones, habla con Juan Camilo, nuestro pastor misionero. Y si el Señor te está moviendo a compasión por las personas no alcanzadas fuera de esta región y sientes un llamado a las misiones, habla con tus pastores, habla con Fede, con David, con Juan Camilo, habla conmigo. Pídenos consejo para saber cómo puedes formarte y unirte a una organización misionera. ¿Crees que no eres capaz de llevar el Evangelio a las personas no alcanzadas? Te quiero contar una historia de una misionera. Se llama Gladys Aylward. Gladys era una mujer que prestaba servicio de aseo en las casas. Era una empleada doméstica. Gladys tenía un deseo profundo de ir a la China. Cuando se fue a inscribir a la academia, a la misión al interior de China, no la vieron apta para estudiar porque ya tenía 29 años. Le dijeron que ella no iba a ser capaz de aprender el idioma chino ni la cultura china porque ya estaba muy vieja. Eso le dio muy duro a su corazón, pero ella no se desanimó y siguió orando. Su jefe, donde hacía el aseo, tenía muchos libros sobre China y ella le pidió prestado y se puso a leer sobre la China. Y empezó a ahorrar cada peñique de su salario durante 4 años para poder ir a la China. Por unos misioneros jubilados le contaron sobre otra misionera llamada Jenny Lawson que estaba en la China.
y que necesitaba ayuda. Ella le escribe una carta a la misionera y la misionera le dice, sí, vente para acá. Y le dice que queden de verse en tal ciudad. Gladys se acerca para comprar un tiquete de barco y se rieron de ella porque apenas tenía como 2 libras esterlinas, después de mucho esfuerzo. Entonces le contaron que quizás se podía ir en tren. Ya existía el tren que recorría desde Europa a Siberia hasta la China. Gladys termina de ahorrar todo lo que pudo y se compró su tiquete para el tren. Con mucha dificultad y con gran peligro logra llegar a la China. En el camino había una guerra entre China y Rusia y casi que Gladys quedó atrapada en medio de esta guerra, pero por la providencia de Dios pudo llegar a China. En China la misionera no está en la ciudad que ella le dijo, pero por fortuna otros misioneros le dijeron dónde estaba. Se contrató unos muleros, se fue en viaje en mula durante muchos días hasta que llegó a la ciudad donde estaba Jenny Lawson. Pero Jenny Lawson no resultó la mujer que ella esperaba. Terminó siendo una mujer tosca, una mujer brusca, una mujer que la trató un poco difícil. Y nuestra Gladys estaba bastante asustada, pero confió en Dios. Jenny se muere y toda la misión que tenían dependía de una pensión que tenía Jenny. Gladys le ora al Señor, ¿yo qué voy a hacer en medio de un pueblo? A más de 50 kilómetros alrededor nadie habla inglés, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Y ustedes a veces se preguntan, ¿yo qué voy a hacer? Pero el Señor respondió. El mandarín, el jefe de toda la región, fue donde ella y le pidió que por favor fuera la inspectora de pies. Ustedes me preguntarán qué es un inspector de pies. Para esa época las mujeres chinas les vendaban los pies. Y a partir de ese momento había un decreto que impedía que ya las niñas le siguieran vendando los pies y había que liberarlas. Y eso le proveyó a Gladys de un trabajo, pero ella le puso una condición al inspector. Toda la aldea que yo visite a desatar los pies a las niñas, voy a hablar de Jesús. Y el mandarín dijo, no hay problema, hazlo. Y fue así como Gladys pudo empezar a predicar sobre el Evangelio. Y gracias a Gladys Aylward, cientos de niños llegaron a conocer a Cristo. Autoridades como el mandarín llegó a conocer a Cristo. Monjes budistas llegaron a conocer a Cristo. Y aún leprosos llegaron a conocer a Cristo. La pregunta es que nosotros seguimos considerando nuestro propio reino. La verdad es que somos llamados a testificar hasta los confines de la tierra. Y queden de duda con ustedes, ¿qué faltó? La carta García. Resulta que el tal Rowan lo desembarcan en la isla y 3 semanas después apareció al otro lado de la isla. Sí logró entregar la carta. La guerra, los 2 ejércitos se coordinaron y la guerra se ganó. Pero hay similitudes de la carta García con nuestro evangelio, ¿cierto? ¿Cuál es la carta? Nosotros también tenemos una carta. Y es esta carta, firmada por la misma sangre de su Hijo derramado en la cruz, del Hijo de Dios. Pedro nos comenta, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hay una carta que llevar. Para llevar la carta a otras personas no nos está enviando el presidente de los Estados Unidos, nos envía el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús mismo. Contiene un mensaje que no busca liberar de la opresión de la tiranía de un gobierno opresor como el de España sobre Cuba, sino una tiranía mucho peor, del gobierno de las tinieblas que aprisiona con su oscuridad y tiranía a miles de personas en todos los pueblos, razas y naciones. Hay un enemigo más poderoso que el ejército español, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchos Garcías, no todos son generales,
pero sí pertenecen a todas las clases sociales, ricos y pobres, y sí están envueltos en una lucha a muerte. Hoy están muriendo más de 150.000 Garcías en todo el mundo, de los cuales más del 70% y quizás hasta el 90% mueren sin esperanza y sin Dios en el mundo. El teniente Rowan no contaba con una extraordinaria ayuda, la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros sí. Y este es el que garantiza con su poder que la misión imposible para nosotros sí sea posible, porque para lo que nosotros es imposible, para Dios sí es posible. Por lo tanto, dejemos de considerar nuestro propio reino y escuchemos el llamado a testificar hasta los confines de la tierra con el poder que el Espíritu Santo nos da. Vamos a orar. Señor, yo te ruego por tu iglesia, por esta iglesia al Rey Gracia y Verdad. Gracias por la lluvia, Señor, que nos bendice, pero más gracias por tu palabra que nos bendice aún más, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra nos anime para ser tus testigos, no solamente en La Ceja, sino también en Antioquia, en Colombia y en todo el mundo. Padre, yo sé que tu palabra no llega vacía, por eso te ruego que esa palabra llene nuestros corazones y nos bendiga y nos lleve a movernos en acciones prácticas esta semana para los que no te conocen, Señor. Danos compasión y pasión por las almas perdidas, Señor. Hay muchos Garcías que están esperando que esa carta llegue, y es una carta de vida o muerte, porque esta carta es el precioso Evangelio de Jesucristo que los puede librar de las garras de la muerte y del poder del pecado sobre sus vidas. Así que te ruego por cada uno de estos que está aquí, por mí, Señor, para que nos des el valor de predicar tu palabra con valentía y con pasión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.